viendo bajo el mismo calor el sol de cada mañana, a justos e impíos abraza, pero vamos por caminos distintos, uno en deleites y con fines de muerte, el otro es un camino de prueba, pero lleva a la vida eterna. Tú tienes la opción de elegir por qué camino seguir. Yo estoy empeñado a seguirle a él. Quiero ver aquella nueva mañana, más allá de las estrellas de acá. Quiero ver que todo termine, marcharme de este horrendo lugar, despertar al otro lado del río, conocer lo que es la felicidad. Quiero yo salir a tu encuentro, quiero abrazar al amigo que nunca me falló. Seguir adelante aunque me cueste, lo que sea para volver a verte. Este es un camino de prueba, pero lleva a la vida eterna. Dígalo una vez más. Seguir adelante aunque me cueste, lo que sea para volver a verte. Este es un camino de prueba, pero lleva a la vida eterna. Tú tienes la opción de elegir por qué camino seguir. Yo estoy empeñado a seguirle a él. Quiero ver aquella nueva mañana, más allá de las estrellas de acá. Quiero ver que todo termine, dígalo, marcharme de este horrendo lugar, despertar al otro lado del río, conocer lo que es la felicidad. Quiero yo salir a tu encuentro, quiero abrazar al amigo que... ¿Cuánto desean abrazarle al hermano? Quiero ver aquella nueva mañana, más allá de las estrellas de acá. Quiero ver que todo termine, marcharme de este horrendo lugar, despertar al otro lado del río, conocer lo que es
have chosen tonight for a short text, or short reading, the Lord willing to give Dios us the mediante, context of en it, los del contenido de out of esto, St. de Matthew San Mateo, 13, el capítulo 24 13, to 30. de 24 al And 30. also, I want to read from Y 36 también to quiero 40 del 36 al 40 en just unos a few moments. cuantos momentos. Now, St. Matthew, Ahora, San Mateo, the, el 13th capítulo chapter, and beginning 13, with the y comenzando 24th verse con el of the 13th versículo chapter of St. Matthew. de San Mateo. Listen close to the reading of the word. Escuchen bien la lectura de la palabra. Mis palabras fallarán, pero las de él no fallarán. Another parable put he Otra forth palabra unto les them, propuso saying, "The kingdom diciendo, of el heaven reino de los is cielos likened es to a semejante man al which hombre sowed que good siembra seed buena simiente in his en field. su campo. But while he slept, Mas his durmiendo enemy came and sowed los hombres, tares vino su among the enemigo y wheat sembró and went cizaña his entre el, way. entre el trigo y se But when the fue. blades was sprung Y como up la hierba salió and brought e hizo forth fruit, fruto, then appeared entonces the apareció tares also. también la cizaña. So the servant Y llegándose los siervos del padre de la casa, de la familia, le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Y él les dijo, un hombre enemigo ha hecho esto. And the servant said Y los siervos le dijeron, to him, Wilt thou ¿quieres, then that pues, we que go vayamos thither, y la thereby? cojamos? But he said, Y él dijo, Nay, no, lest while ye porque gather cogiendo up the la tares, you cizaña, root up no arranquéis also también the con ella el wheat trigo. with them. Let them Dejad crecer both grow juntamente lo together uno y until lo the otro harvest. hasta la siega. In the time Y al of the tiempo de la harvest, I will siega, send forth yo the diré reapers. a los segadores, Gather ye together first coged the primero la tares, cizaña and y atadla bind them en in manojos to burn them. para quemarla. But gather the wheat Mas recoged el in the trigo garner. en mi alfolí. Did you notice? ¿Notaron? Gather the Coged tares primero la first cizaña and bundle en them. manojos. Now, Ahora, reading this, there was leyendo something esto hubo strange algo come extraño to me que me llegó a while I was mí setting up on top of the mientras Catalina estaba ya Mountain arriba del the Cerro other night Catalina la otra noche en prayer. oración. And then Y I pensé, thought, where ¿de could dónde I, podría gather a sacar una word palabra that I para could use usar for this that para lo I que wanted quiero to hablar en speak esta on noche? tonight? And I Y went luego down fui and found y the busqué word la palabra of discrepancy. discrepancia. So I got the dictionary and Saqué el looked what the diccionario word y busqué lo que discrepancy significaba la palabra means, discrepancia. and it Y means, significa it's, sowing sembrando discord discordia or o being siendo contrario, contrary, as según dice says. Webster. Sowing a discord, Sembrando una something discordia, algo different, distinto, or being o siendo contrary to what's contrario a lo already ya been. establecido. So, I thought the Entonces text pensé tonight, que I'd al call it texto en the esta seed noche le of pondría discrepancy. la simiente de And discrepancia. trust that the Lord will Y confiamos que el bless His Señor word bendiga now su palabra as ahora we mientras nos approach. allegamos a ella. And Y we also know también he sabemos que interpreted in él la verse interpretó en el verso 36 al 43 cómo fue que esta semilla se maduró. Mientras estamos aquí, leamos eso también, del verso 36 al 43. Entonces, despedidos las gentes, Jesús se vino a casa y llegándose a sus discípulos le dijeron, decláranos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo les dijo, el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo, y el enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que, como es escogida la cizaña y quemada al fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles, y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ese es Jesús mismo dando la interpretación de la parábola. Por lo tanto, ya sabemos lo que significa la interpretación. Y ahora, mientras nos allegamos a esto, a la siembra de esta semilla y la siega, ahora, él lo interpreta. Y luego, yo creo que Jesús estaba hablando esta parábola en su día, pero la quería significar para el fin del mundo, o sea, el fin de la edad, lo cual es este día.
Y creo que este texto en esta noche es muy apropiado para la hora en que estamos viviendo, porque Jesús claramente nos dijo que la siega sería en el fin de este mundo. Entonces sería el fin. La siega del trigo y también la siega y la quema de la cizaña. Y el recogimiento del trigo al reino. Yo creo que fue de esta manera. Y otra escritura que me indica a que crea de esta manera que tengo escrita aquí es Mateo 24:24, en donde dice, hablando de la simiente de discrepancia, Jesús dijo que las dos serían tan semejantes hasta que engañaría a los mismos escogidos si fuere posible. Casi exactamente iguales. Otro lugar en la escritura donde está escrito que la lluvia cae sobre los justos y los injustos. Recuerdo mi primera experiencia de haber estado entre el pueblo pentecostal. Fue en Mishawaka, Indiana. Estaba en una tremenda convención, un local casi como este, donde el norte y el sur se habían unido. Porque en aquellos días había la segregación y tenían que juntarse allá. Estos eran dos grandes grupos de los hermanos pentecostales. Nunca había oído de ellos, ni los había conocido antes. Fue la primera vez que escuché el hablar en lenguas. Y de menos importancia en la convención, yo no siendo ni siquiera un miembro, apenas un joven, un ministro bautista, estaba sentado muy atrás. Me acuerdo de la primera vez que escuché a alguien hablar en lenguas. Ni sabía ni de qué se trataba. Estos dos hombres principales, por lo regular, se sentaban al frente. Uno hablaba en lenguas y el otro daba la interpretación de lo que el otro había dicho. Bueno, yo comencé a estudiar mi Biblia a fondo allí mismo y hallé que eso era escritural. Eso era exactamente lo que haría la Escritura, el Espíritu Santo. Bueno, ya para el otro día, pasé toda la noche con el corazón compungido, dormí en una siembra de maíz. Yo no tenía suficiente dinero para una cama, apenas tenía dinero para llegar a casa. Para el desayuno me compré unos panecitos duros. Me habían invitado a comer, pero no tenía dinero para cooperar. En aquellos días fue durante la crisis del año 1933. Fueron días difíciles. Pensé, ¿cómo haré? No quiero comer con ellos, pero deseo saber qué tienen. Tienen algo que no tengo yo. Entonces esa mañana me anunciaron, todos los ministros vengan a la plataforma para identificarse, díganos quién es y de dónde viene. Pues yo dije, William Branham, evangelista, Jeffersonville. Me senté. Bueno, sucedió que entonces yo era el ministro más joven de todos en la plataforma y al otro día me llamaron a la plataforma para predicar. Después de haber predicado, cómo nos gozamos tremendamente. Luego comencé a conocer distintos hermanos que me invitaban a sus iglesias. Y después pensé si solamente podría llegar a donde estaban estos dos hombres principales que habían hablado en lenguas y habían dado la interpretación. Eso me estaba ardiendo en mi corazón, lo deseaba tanto. Bueno, como les he explicado anteriormente acerca de un don que uno utiliza. Ustedes saben, los dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Uno los tiene toda su vida. Ven, uno nace con esas cosas, uno nace con ellos. Así que siempre desde pequeño, siempre me ha sucedido. La gente que me ha conocido toda la vida y saben que esa es la verdad. Bueno, pensé, no sabía qué era, lo llamaba visión, pero no sabía qué era. Pero pensé, si solamente podría hablar con ellos. Y el espíritu que estaba en el edificio se sentía como el genuino espíritu de Dios. Entonces sucedió que pude hablar con uno de ellos y le hice unas preguntas. Era un cristiano genuino. No había duda que ese hombre era un creyente verdadero. Luego el otro, cuando hablé con él, si he conocido un hipócrita, ese era uno de ellos. Ese hombre en realidad, su esposa era una rubia. Él tenía dos hijos por una mujer de cabello negro. Y pensé, ¿y ahora qué? Aquí estoy tan confundido, yo soy fundamentalista. Tiene que ser la palabra o no es correcto. Y aquí está ese espíritu, uno cuadró perfectamente genuino según todo lo que conozco y el otro no sirve para nada. Y el espíritu cayendo sobre ambos. Ahora, ¿cómo puede ser? Me tenía confundido. 2 años después había estado orando en una cueva donde yo iba para orar. Había polvo en la cueva y una cierta tarde salí afuera y coloqué la Biblia sobre el tronco, un tronco de árbol, y el viento me la abrió a Hebreos 6. A donde dice que en los últimos días, ¿cómo sería si recayésemos de la verdad y nos renovásemos de nuevo al arrepentimiento? Y ya no habría sacrificio para pecado. ¿Y cómo es que las espinas y los abrojos cercanos de maldición, cuyo fin es el ser quemados? Pero la lluvia viene muchas veces para regar la tierra.
Pero las espinas y los abrojos serían reprobados, pero el trigo sería recogido. Y pensé, bueno, ese es el viento que por casualidad me labría ese lugar. Y coloqué la Biblia nuevamente y pensé, bueno, y de nuevo vino el viento y me la abrió igual. Eso ocurrió 3 veces. Y pensé, bueno, eso sí es algo raro. Yo me levanté y pensé, Señor, ¿por qué me la abres a este lugar para ver esto? Cuando llego a este lugar donde dice espinas y abrojos están cercanos de maldición, cuyo fin será el ser abrazada, pensé, ¿por qué me la abres allí? Entonces, mientras miraba, ahora, estas visiones genuinas ocurren sin engranar en otra velocidad. Eso es Dios, ¿ven ustedes? Miré y vi delante de mí a la tierra dando vueltas. Vi que estaba toda arada. Había un hombre vestido de blanco que iba sembrando trigo. Cuando él hubo desaparecido por la curva de la tierra, allí venía otro hombre con apariencia horrible. Él estaba vestido de negro y estaba regando semillas de hierba, de cizaña por todos lados. Ambos crecieron juntos. Y cuando salieron, ambos tenían sed porque hacía falta lluvia. Cada uno parecía como que estaba orando con su cabecita inclinada. Señor, mándanos lluvia, mándanos lluvia. Luego aparecieron las nubes y cayó la lluvia sobre ambas plantas. Cuando sucedió, el trigo se levantó y exclamó, ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! Y la hierbita se levantó al lado y dijo, ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! Luego la visión fue interpretada. La lluvia cae sobre el justo y sobre el injusto. El mismo espíritu puede caer en un culto y todos se regozan, hipócritas, cristianos, todos juntos. Correcto, pero ¿qué es? Por sus frutos son conocidos, ¿ven ustedes? Solo así pueden ser conocidos. Luego usted puede ver, siendo que la avena silvestre o el trigo silvestre y otros granos a veces se parecen tanto al grano genuino, doméstico, tan semejantes, hasta que casi engañarían al propio escogido. Pienso que estamos viviendo en una edad oportuna, cuando estas cosas deberían ser predicadas y habladas. Noten ustedes en el verso 41, los dos también muy semejantes, tan semejantes en los últimos días, él no podía confiar en alguna cierta iglesia que los pudiese separar. Por ejemplo, los metodistas, bautistas o pentecostales que los separasen. Él dijo, mandará a sus ángeles para separarlos. Un ángel viene para traer la separación o la segregación entre el bien y el mal. Y nadie puede hacer eso sino el ángel del Señor. Él será quien dirá cuál es correcto y cuál es el errado. Dios dijo que mandará a sus ángeles en el último tiempo. No que serán ángeles a través de todo esto, pero ángeles en el último tiempo. Y atarán en manojos. Sabemos que este es el tiempo de la siega que viene ahora. Ahora un ángel efectivamente es interpretado mensajero. Y vemos que hay 7 ángeles de las 7 iglesias. Ahora, no a través de las edades de la iglesia. Noten quién dijo él que eran los sembradores y también qué era la simiente. Primero el sembrador era él, el Hijo de Dios, quien salió a sembrar la simiente. Y el enemigo vino tras él, quien era el diablo, y sembró la simiente de discrepancia. Después de la siembra de la simiente correcta. Ahora, amigos, eso ha sucedido en cada edad desde que ha existido el mundo. Exactamente, desde allá en el principio comenzó la misma cosa. Ahora él dijo, la simiente de Dios, la palabra de Dios. Jesús dijo en un cierto lugar, que la palabra es una simiente y toda simiente producirá según su género. Y ahora, si los cristianos, los hijos de Dios, los hijos del reino han llegado a ser la simiente de Dios, luego tendrán que ser la palabra de Dios. La palabra de Dios manifestada en la edad en que están viviendo, para la simiente prometida de esa edad. Dios dio su palabra en el principio y cada edad ha tenido su simiente, su tiempo, sus promesas. Ahora, cuando apareció Noé en la escena, él fue la simiente de Dios, la palabra de Dios para esa edad. Cuando apareció Moisés, él no pudo venir con el mensaje de Noé, eso no hubiera funcionado, porque él era la simiente de Dios para ese tiempo. Luego, cuando llegó Jesús, él no pudo venir con la edad de Noé ni la de Moisés. Era su tiempo cuando la Virgen habría de concebir y traer a un hijo. Y él sería el Mesías. Ahora, hemos vivido a través de las edades de Lutero, de Wesley, la edad metodista, y a través de todas estas edades, aún la edad pentecostal, y cada edad le fue dada una promesa de la palabra.
Y el pueblo de esa edad, los cuales manifestaron la palabra prometida, tales son la simiente de esa edad, según lo que dijo Jesús aquí mismo. Ellos son los hijos del reino. Correcto. La manifestación del Espíritu Santo operando a través de sus hijos es la simiente del reino de dicha edad. Noten, fue la cizaña, el enemigo, Satanás, quien sembró la discordia, o sea, la simiente de discrepancia. Él fue el culpable de haber hecho esta cosa horrible. Satanás sembró su simiente desde el principio. Cuando Dios colocó su primera cosecha de seres humanos sobre la tierra, Adán, por supuesto, ya existía el conocimiento de la verdad, del bien y del mal, pero él no había llegado a eso todavía. Pero hallamos que Dios dio a sus hijos su palabra para su defensa. No tenemos ninguna otra defensa fuera de la palabra de Dios. Esa es nuestra defensa. No hay refugios antiaéreos ni escondites, ni siquiera Arizona, ni California, ni ninguna otra parte segura. Tenemos una sola defensa, y esa es la palabra. Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, la cual es Jesucristo. Él es nuestra única defensa. Al estar en Él, estamos seguros. Ni siquiera el pecado es imputado al creyente genuino. ¿Sabían ustedes eso? Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, ni aún puede pecar. ¿Ven? Ni le es imputado a él. Aún David dijo, bienaventurado el hombre a quien no imputa a Jehová la iniquidad. Cuando usted está en Cristo, no tiene ni el deseo de pecar, porque los que tributan este culto limpios de una vez no tendrán más conciencia de pecado. Ahora, para el mundo usted podría ser pecador, pero para Dios no es, porque está en Cristo. ¿Cómo puede ser pecador cuando está en Él, que no tiene pecado, y Dios solamente lo ve a Él, en el cual usted está? Ahora, ese tiempo de la siega, en el principio, cuando Dios sembró su simiente sobre la tierra y la colocó en los corazones de sus hijos, su familia, para guardar esa palabra, esa era su única defensa, guardar esa palabra. Entonces entró el enemigo y rompió esa barrera al sembrar la simiente de discrepancia, contraria a la palabra de Dios. Si esa fue discrepancia allá en el principio, entonces todavía cualquier cosa que le añada algo a la palabra de Dios, todavía es la simiente de discrepancia. No importa de dónde viene. Si viene de organización, si es de alguna fuente militar o de los poderes políticos, cualquier cosa contraria a la palabra de Dios es la simiente de discrepancia. Cuando un hombre se para y dice que es predicador del Evangelio y dice que los días de los milagros han pasado, esa es la simiente de discrepancia. Cuando un hombre se para y dice que es ministro, el pastor de una iglesia en alguna parte, y él no cree que Jesucristo es el mismo en todo detalle, con excepción del cuerpo físico, el mismo ayer, hoy y hoy por los siglos, esa es la simiente de discrepancia. Cuando dice que los milagros y la edad apostólica han pasado, esa es la simiente de discrepancia. Cuando dicen no hay tal cosa como la sanidad divina, esa es la simiente de discrepancia. Y el mundo está lleno de eso. Eso estorba y sofoca el trigo. Notamos que el primer sembrador de la simiente de discrepancia fue identificado como el diablo. Y sabemos que así fue en Génesis 1. Luego hallamos acá en el libro de Mateo, capítulo 13, que Jesús todavía identifica cualquier discrepancia tocante a su palabra como el diablo. En este año 1956, cualquier cosa que siembra discrepancia contraria a la palabra escrita de Dios o le pone cualquier interpretación privada es la simiente de discrepancia. Dios no la honrará, no se puede mezclar. Ciertamente no lo hará, es como la simiente de mostaza, no se mezcla con ninguna otra cosa, no se puede hibridar. Tiene que ser la cosa genuina, simiente de discrepancia. Ahora hallamos que cuando Dios sembró su simiente en el huerto del Edén, hallamos que produjo un Abel. Pero cuando Satanás sembró su simiente de discrepancia, eso produjo un Caín. El uno produjo un ser justo y el otro produjo un ser injusto. Por cuanto Eva puso atención a la palabra discrepancia, contraria a la palabra de Dios, y allí mismo comenzó a rodar la bola del pecado y ha rodado hasta el día de hoy. Y nunca llegaremos a corregir todo esto hasta que los ángeles vengan y separen todo esto y Dios se lleve a sus hijos al reino. Y la cizaña será quemada. Noten esas dos viñas.
Si solamente tuviésemos más tiempo para entrar en este tema, pero apenas veremos algunos puntos sobresalientes para entonces entrar a orar por los enfermos en unos minutos. Noten, las dos simientes crecieron juntas, exactamente, como también dijo Dios acá en el capítulo 13 de nuestro texto de esta noche, de Mateo. Dejad que crezcan juntas. Ahora Caín fue a la tierra de Nod, consiguió una esposa y se casó. Y Abel fue muerto y Dios levantó a Set para tomar su lugar. Y las generaciones siguieron hacia adelante entre el bien y el mal. Ahora, hallamos que se juntaban cada uno vez tras vez. La cosa llegó a un punto tan malvado que Dios tuvo que destruirlo todo. Pero continuaron hasta que por fin ambas simientes, la simiente de discrepancia y la simiente de Dios, sacaron sus cabezas genuinas. Y eso fue en las personas de Judas Iscariote y Jesucristo, porque Él era la simiente de Dios. Él era el principio de la creación de Dios. Él fue nada menos que Dios. Y Judas Iscariote nació el hijo de perdición. Vino del infierno y volvió al infierno. Jesucristo fue el Hijo de Dios, la palabra de Dios hecha manifiesta. Judas Iscariote en su discrepancia fue la simiente del diablo. Vino al mundo para engañar, igual como fue en el principio Caín, su padre anterior. Judas solamente jugaba iglesia. Él en realidad no era sincero. Él en realidad no tenía fe, de otra manera no hubiera traicionado a Jesús. Pero ven ustedes, él sembró esa simiente de discrepancia. Él pensó que podía tener amistad con el mundo, Mamón, y a la vez tener amistad con Jesús. Pero era demasiado tarde para poder él corregir la situación. Cuando llegó la hora de la muerte, cuando él hizo esta cosa malvada, él entonces cruzó la línea de separación entre seguir adelante y volver atrás. Él tenía que continuar en la vía en donde ya iba como engañador. Él sembró la simiente de discrepancia, quiso hallar gracia con las grandes organizaciones de aquel día, con los fariseos y los saduceos. Pensó que se ganaría algún dinero y que sería popular entre el pueblo. A la verdad, eso causa que mucha gente caiga en esa discrepancia, tratando de dar gracia con el hombre. Busquemos gracia con Dios, no con el hombre. Pero así hizo Judas, cuando estas discrepancias culminaron en él. Y sabemos que Jesús fue la palabra. San Juan 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó aquí entre nosotros. Luego la palabra la simiente fue hecha carne y habitó entre nosotros. Si Judas fue la simiente del enemigo y de la discrepancia, entonces esa simiente también fue hecha carne y habitó entre nosotros en la persona de Judas Iscariote. Él nunca tuvo fe genuina y verdadera. Él tuvo lo que él pensaba ser fe. Existe la fe genuina y también la fe manufacturada. Y la fe genuina de Dios creerá en Dios. Y Dios es la palabra. Y nunca le añadirá nada. La Biblia nos dice que si añadimos una sola palabra, o si le quitamos una sola palabra, entonces nuestra parte será quitada del libro de la vida. Apocalipsis 22, 18. El último capítulo. En el principio, en el primer libro de la Biblia, Dios les dijo que no quebrantaran ni una sola palabra de aquella. Toda palabra tiene que ser guardada. Ellos tenían que vivir por esa palabra. Jesús a la mitad del libro, en su edad, nos dijo que el hombre no vivirá solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahora, en la edad final acá en Apocalipsis, nos ha sido predicho que si alguno quitare una sola palabra de este libro, o si le añadiere una sola palabra, su parte será quitada del libro de la vida. Entonces, no puede haber nada sospechoso, sino únicamente la inadulterada y genuina palabra de Dios. Son hijos de Dios e hijas de Dios quienes no son nacidos de la voluntad del hombre, ni por estrechar una mano, ni por alguna forma de bautismo, pero más bien son nacidos en el Espíritu y es por medio del Espíritu Santo, y la palabra manifestándose a través de ellos. Esa sí es simiente genuina de Dios. El enemigo se une a una iglesia y llega a ser muy ortodoxo en un credo o alguna cosa, pero eso es discrepancia. Cualquier cosa que choca con esa corriente de verdad genuina de la palabra de Dios. ¿Y cómo sabemos? Dicen, ¿tiene usted el único derecho de interpretar la palabra? No, señor. Ningún hombre tiene derecho a interpretar la palabra de Dios. Él es su propio intérprete. Él la promete y luego Él la pone por obra. Y esa es la interpretación. Cuando Él la promete, luego la cumple. Esa es la interpretación.
Cualquier cosa contraria a la palabra de Dios es discrepancia, absolutamente. Ahora, como dije, Judas no tenía la fe genuina, tenía más bien una fe manufacturada. Él tenía una fe con la cual él pensaba que ese era el Hijo de Dios, pero él no sabía que ese era el Hijo de Dios. De otra manera no hubiera hecho aquello. Y un hombre que no se compromete a que esta palabra de Dios es la verdad, el tal tiene una fe manufacturada. El genuino siervo de Dios se aferrará de toda palabra. Una noche, no hace mucho, un ministro de Arizona de una gran escuela muy famosa en esta misma ciudad vino y me dijo, quiero corregirle a usted en algo. Dije, cuando usted tenga tiempo. Respondí, esta es la mejor oportunidad, venga y veremos. Entonces él vino y dijo, señor Branham, usted está tratando, yo creo que usted es muy honesto y sincero, pero está tratando de introducir al mundo una doctrina apostólica. Y dijo, la edad apostólica cesó con los apóstoles. Le dije, la primera cosa que le quiero preguntar, mi hermano, es, ¿cree usted que toda palabra de Dios es inspirada? Dijo, sí, señor, absolutamente. Dije, entonces, ¿podrá mostrarme usted en la palabra dónde la edad apostólica cesó? Ahora, muéstremelo, entonces yo creeré con usted. Le dije, el escritor de la edad apostólica, el cual tenía las llaves del reino, en el día de Pentecostés, cuando fue introducida la edad apostólica, dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Él dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdonar los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahora, ¿cómo puede contradecirse la palabra a sí misma? El hombre me dijo, yo tengo un resfriado muy grave. Le dije, yo pienso que sí, es verdad. ¿Ven? Ahora dígame, ¿está llamando Dios todavía? Si Dios aún está llamando, entonces sigue en vigencia la edad apostólica. Seguro. Cuantos el Señor nuestro Dios llamare, llamará jamás. Cuantos más Él llamare, seguirá siendo entonces la edad apostólica. Porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, por todos los siglos. Ahora, hallamos hoy que esta discrepancia ha sido sembrada en toda edad. Si fuera posible detallárselos en los siguientes 10, 15 minutos lo haría, pero no se puede. A través de todas edades, la mayoría de nosotros leemos la Biblia. Y ahora, como cuando vino Jesús, Él halló esa discrepancia, esa discordia. Fue la palabra hecha manifiesta. Él fue la interpretación de Dios de la palabra. Porque Él dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí lo tienen. Él fue la interpretación de la palabra. Y todo hijo e hija de Dios en esta edad, que es renacido, tales son la interpretación de la palabra. Vosotros sois letras escritas, leídas de todos los hombres. Sí. Noten, dijo, en vano me honran, enseñando la discrepancia por doctrina. En vano me honran enseñando por doctrina la discrepancia, la doctrina de hombres y los credos de hombres. Enseñando que eso es la palabra de Dios cuando en realidad no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Vean, cada edad ha producido una cosecha, cada edad lo ha hecho y la nuestra no es la excepción. Tenemos lo mismo y es una edad con mayor cosecha que todas las demás juntas. Porque este es el fin de la historia del mundo. Esta es la más grande discrepancia que jamás ha habido sobre la tierra, la que está sobre la tierra hoy. La discrepancia en las otras edades las apartó del Dios vivo y verdadero hacia ídolos. Jesús dijo en Mateo 24 que hoy día serían tan semejantes los espíritus que engañarían aún a los escogidos si fuera posible. Tremenda discrepancia. Oh, es tan astuto. Satanás está entre el pueblo y es tan teólogo, tan doctor de divinidad, que puede enseñar esa palabra casi perfectamente. Jesús, así dijo Jesús, pero vigílelo, aparecerá en alguna parte y dirá, bueno, eso no fue para esto. Oh, pero sí es, ven ustedes, porque Dios dijo que sí era. Vean lo que hizo. Esa misma discrepancia trajo la ira de Dios en los días de Noé. Cuando Dios envió a su profeta y este predicó como una llama de fuego y llamó al pueblo al arrepentimiento y la discrepancia fue ahogada. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Siguió inmediatamente en Ham y comenzó a sembrar de nuevo. Correcto. Llegó Moisés a la escena, el gran profeta, para guiar a los israelitas a través del desierto. ¿Qué pasó? Moisés, el gran profeta de Dios, trayéndolos a la verdad completa, la verdad vindicada. Se había encontrado con Dios. Dios probó que lo había encontrado. Y cómo aquella gente allá, aquellos sacerdotes,
Tenían su religión, sus ceremonias, sus ritos y toda cosa. Pero Moisés se paró firme siendo la vindicación de la interpretación de la palabra. No se les olvide eso. Moisés fue la interpretación de la promesa de Dios. Él dijo que lo haría. Él fue la interpretación de Dios. ¿Qué pasó? La iglesia apenas estaba saliendo de Egipto. Habían caminado apenas unos días. ¿Y qué pasó? Satanás llegó con su discrepancia en la persona, el segundo Caín, el cual era Balaam. Y él sembró la discrepancia entre ellos. Sabemos que eso es la verdad. Que Balaam, la enseñanza de Balaam, que todos somos uno, iguales, servimos al mismo Dios que usted, fundamentalmente estaba correcto, porque él ofrecía el sacrificio que Dios demandaba. 7 carneros, 7 becerros sobre 7 altares. Y oraba al mismo Dios. Todo tan perfecto como hacía Moisés allá en el desierto. Exactamente igual. Pero no eran iguales. Mostrándonos a nosotros lo que habría de venir. Allí estaba Caín nuevamente manifestando en la persona de Balaam. Allí estaba Dios manifestando en la persona de Moisés, interpretando sus palabras a través de un ser humano, dándose a conocer su promesa a través de un ser humano. Y entonces se levantó la discrepancia. Y así también se levantó en el tiempo de Judas. Allí vino con su discrepancia. Y recuerden, este pecado que creyó aquella gente que todos somos iguales, adoramos al mismo Dios, debemos todos de pertenecer a la misma iglesia, debemos de ser el mismo pueblo. Ese pecado nunca le fue perdonado a Israel. Jesús mismo dijo, todos están muertos, perecieron, todos menos 3. Y estos fueron los que se mantuvieron firmes y creyeron la promesa. Cuando el debilucho decía, no podemos tomar la tierra, es demasiado para nosotros y demás quejas, Caleb y Josué callaron al pueblo de Israel y dijeron, somos más que vencedores. La podemos tomar porque Dios nos la ha prometido. No me importa cuál sea la oposición. Y todavía podemos predicar sanidad divina y el bautismo del Espíritu Santo. Y todavía podemos tener el poder de Dios para separarnos de las cosas del mundo. Así dijo Dios. La edad apostólica nunca ha cesado y no cesará. Continúa. Entonces, hallamos al mismo sembrador de discrepancia y recuerden, ese pecado nunca les fue perdonado. Ahora, hermanos, si aquello no fue perdonado allá, ¿qué de hoy? Cuando la verdadera simiente de todas las edades se está reuniendo. Noten esta tremenda cosa que hizo Balaam. Eso siguió y por fin se culminó en la venida de Judas Iscariote y Jesús. ¿Qué fue? Judas y Jesús fueron figura exacta de Caín y Abel. Porque así como Judas era religioso, Caín también era religioso. Caín edificó un altar y ofreció un sacrificio. Él adoró a Dios y era igual de sincero en todo como el otro. Pero ven ustedes, él no tenía la revelación de qué era la palabra. Él pensó que Adán y Eva habían comido algunas manzanas o alguna fruta. Y Abel, por revelación, conocía que eso era errado. Fue la sangre la que los corrió. Y él ofreció un cordero y Dios testificó que su ofrenda era correcta. Luego el otro tuvo envidia y trató de matar a su hermano. Mientras mataba a su hermano sobre el mismo altar en donde había muerto su sacrificio, el cordero murió sobre el altar. Así también Judas Iscariote traicionó a Jesús, a Jesucristo, sobre el altar de Dios y lo mató igual como Caín mató a Abel. Porque Caín fue la simiente de discrepancia. Y así también fue Balaam, el profeta asalariado, el cual estaba sin excusa, porque Dios le había avisado por medio de señales y maravillas, y aún por medio de una mula hablando una lengua desconocida. Sin embargo, él siguió igual. Él nació para ser un sembrador de la discrepancia. Y si Jesús predijo que esta edad terminaría en la más tremenda discrepancia que jamás ha habido, la edad de la Odisea tibia, la cual lo echó de la iglesia, entonces, ¿cómo puede ser otra cosa sino la discrepancia? Correcto, así es. Termina en esa edad. Y fue Caín y Abel nuevamente en el Calvario. Ahora noten, como siempre, tan pronto como se fue Jesús, subió al cielo, el Espíritu Santo fue enviado, lo cual fue la simiente, el dador de vida a la palabra, como hablábamos anoche.
es el que vivifica la palabra. Vivificar significa traer a vida. El verdadero Espíritu Santo solamente trae a vida la palabra, que es Él. No traerá un credo a vida, no puede porque Él no es parte del credo. Es más bien la vida de la palabra de Dios porque es Dios. ¿Ven ustedes? Y así vivifica ese cuerpo. Ahora, noten cómo fue allá. Y como dice la Biblia, y Juan habló a sus hijos y dijo, hijitos, habéis oído del anticristo que habría de venir al mundo. Y dijo, el cual ya está en el mundo y está obrando en los hijos de desobediencia. Ahora eso fue como a los 30 años después de haber bajado el Espíritu Santo. Hallamos que cuando vino el Espíritu Santo, la simiente real, el verdadero dador de la vida, la simiente, luego allí vino de nuevo la discrepancia. Y noten, continuó. La palabra verdadera había sido vindicada y aquellos profetas del pasado, al morir, habían vindicado la palabra de ser la verdad. Si alguno ha leído el concilio de Nicea o el concilio antes de Nicea, aquellos 15 días de política sangrienta cuando aquellos romanos allá quisieron subyugar y formar una denominación de aquella iglesia. Llegaron profetas vestidos en piel de carnero y comiendo legumbres y se pararon firmes por la palabra. Pero ¿cuál fue el resultado? Tuvo que ser igual como con Caín y como Abel. Uno tuvo que morir. Correcto. Entonces, entre el pueblo, la palabra perdió su influencia y votaron unánimes de echar fuera la palabra verdadera y en su lugar aceptaron dogmas de discrepancia de la primitiva Iglesia Católica. Añadieron un papa, añadieron un obispo, añadieron esto, aquello y lo otro. Borraron el verdadero significado de Pedro y de María y de todos los demás e hicieron ídolos. Y lo que fabricaron fue una ceremonia pagana de la así llamada religión cristiana. ¿Qué fue? Simiente de discrepancia. Y organizaron por primera vez en la tierra una iglesia. ¿Qué fue? Aquella simiente de discrepancia que comenzó a ser sembrada, quitándole algo, añadiendo otra cosa. ¿Quién ha visto en la Biblia que no se debe comer carne el día viernes? ¿Quién ha visto en la Biblia este asunto del rozamiento en lugar del bautismo por inmersión? ¿Quién ha oído de esas cosas como Ave María y estas cosas? ¿Quién ha oído de estas inmensas boberías que tienen los protestantes también? La olla no puede criticar al sartén. ¿Cierto? Sencillamente culpable. En lo mínimo es culpable de todo. ¿Quién ha oído de Dios obrando en una organización? Muéstreme una que se haya organizado y que haya vivido. Inmediatamente murieron y jamás se levantaron. Es tiempo que algo sucediera. Es el tiempo para que Dios se mueva. Se destruyó la influencia entre el pueblo. Lo mismo ha sucedido hoy. Destruyen la influencia. Dicen, oh, aquellos fanáticos no tienen nada de importancia. Pero eso es discrepancia. Encuéntrense cara a cara con la palabra y vea lo que ya es. Vea si Dios interpreta su propia palabra. Dios puede despertar aún de estas piedras, hijos de Abraham. La palabra fue cabalmente vindicada por aquellos cristianos primitivos. Como Dios los liberó de toda clase de cosas, de enfermedades, tuvieron profetas y hablaron en lenguas con interpretación y dieron mensajes que probaron ser exactamente la verdad cada vez. Pero aún a la luz de tanta palabra vindicada, el pueblo por voto unánime echó fuera la palabra y optaron por una denominación. Esa es la madre de toda organización. Ahora, ambas están maduras y nuevamente han comenzado a granar. Murió, pero floreció nuevamente en los días de Lutero. Como vimos en el mensaje anterior, en la mañana, en el desayuno, floreció en los días de Lutero. Y ahora, ¿qué han hecho? Inmediatamente después de la muerte de aquel gran hombre, formaron una organización. Floreció nuevamente en los días de Juan Wesley, cuando aquellos anglicanos, con su seguridad eterna y demás cosas, habían apretado la cosa hasta que parecía el universalismo. ¿Y qué pasó? Dios levantó a un hombre llamado Juan Wesley y acabó con todo eso. En cuanto él hubo muerto, él y Asbury y los demás, ¿qué pasó? Se organizaron y ahora tienen toda clase de metodistas. Luego llegaron otros, Alejandro Campbell, Juan Smith y demás. Por fin brotó el Pentecostés, saliendo de todo aquello. ¿Qué pasó entonces? ¿Corrieron bien? ¿Qué les ha impedido? Volvieron directamente al mismo lodazal de donde salieron. Volvieron al mismo desperdicio. Volvieron a la discrepancia para formar esa organización. Tuvieron que negar la palabra. Y cada vez que Dios ha enviado algo nuevo, ustedes no lo pudieron recibir. Correcto. Discrepancia nuevamente. Y noten, como dije el otro día, aquella primerita cáscara que viene de la raíz, sube a las hojas y hasta la borla. Vuelve al tallo nuevamente y sale. Esa cáscara de trigo casi se parece al trigo mismo.
Y pensábamos que era el trigo, pero cuando se abre allí no hay nada de grano. Es apenas el protector para el grano cual crece. Y él también muere y la vida se sale del protector y entra al grano. Noten. Entonces llamaron a las iglesias que sembraron. Hallamos hoy que las así llamadas iglesias, aún nuestras pentecostales, salimos, no hallábamos satisfacción, tuvimos que formar nuestros propios grupos. Todo surgió, tuvimos que tener esto, tuvimos que tener aquello, tuvimos que tener otro grupo. Uno salió y decía, él viene sobre una nube blanca. Otro decía, no, él viene sobre un caballo blanco. Bien, formaremos dos grupos. ¿Qué es eso? La siembra de discrepancia. Cuando él venga, sea como sea, él interpretará su propia palabra cuando él venga. Esperemos hasta aquel tiempo. Captemos, hablando de aquello, no pueden ni captar el mensaje del día presente. Siempre enfocando en lo que Dios hará o lo que Él ya hizo, pero ignorando lo que está haciendo. Así es como damos entrada a la discrepancia. Ahora notamos que nuestras iglesias de hoy, que todas nuestras iglesias han sembrado al viento y están cegando el torbellino. No tenemos las reuniones de oración, no tenemos los cultos como antes. ¿Qué pasa? Hemos bajado las barreras en todo. Miren a nuestras iglesias pentecostales, llenas con mujeres de cabello corto. Antes eso no se permitía, con caras pintadas, uñas pintadas, toda clase de cosas. Y hombres como Ricky's y así, casados 3 o 4 veces y hasta diáconos. ¡Oh, qué discrepancia! ¡Qué suciedad! ¿Cómo lo han hecho? Dios no lo permitiría en su iglesia. Tenían que ir a la organización para entrar en eso. Alguien tiene miedo de decir algo en contra porque serán echados de la organización. Que Dios nos dé hombres que no tienen conexión sino con Dios y su palabra, que hablen la verdad del asunto. Es exactamente lo que necesitamos. ¿Qué hemos hecho? Hemos sembrado discrepancia. Hemos sembrado al viento y estamos cegando el torbellino ahora. Noten que ahora están siendo juntadas para la quema. ¿Y han notado? Jesús dijo, primero atadlos en manojos y luego amontar todos los manojos y yo los quemaré. Hay un manojo llamado Metodista, Bautista, Presbiteriano, Luterano y se están amontonando todos en el Concilio Mundial de Iglesias. ¿Qué es? Atarlos a ellos primero. Aleluya. ¿Notaron ustedes? Él junta la cizaña primero. Los aparta del trigo. Los separa. Atarlos y quemarlos. Todos han de ser quemados con los juicios de Dios por haber sembrado la discrepancia entre el pueblo. Las cosas que ellos tenían una forma de piedad, mas negando la eficacia. Negando la palabra para así levantar algún rito religioso y algún dogma que alguien ha inyectado, tratando de ponerla en la palabra de Dios. Eso no servirá. Esa es una discrepancia. Yo grito hoy igual como en aquel gran profeta del pasado, Amós, cuando bajó a la ciudad y dijo, no soy profeta ni soy hijo de profeta. Bramando el león, ¿quién no temerá? Y dijo, hablando el Señor Jehová, ¿quién no profetizará? Usted dijo juicio, el juicio sobre aquella generación y dijo, el mismo Dios que vosotros claméis servir, el mismo os destruirá. Anoten esto, está grabado y acuérdense, el mismo Dios que esta gente que ahora está en esta tremenda cosecha del Concilio Mundial de Iglesias. Usted tendrá que someterse a eso, no puede quedarse afuera. Uno tendrá que apartarse individualmente o va a entrar con los demás. No habrá zona de seguridad. Será la marca de la bestia. Nadie podrá ni comprar ni vender sino solo el que tiene esa marca o que tenga la discrepancia. Ahora, manténganse libres de eso, salgan de eso, huyan de eso. Manténganse lejos. El mismo Dios que proclaman estar sirviendo los destruirá. El gran Dios de amor que no. Dicen, bueno, Jesús oró que todos fuésemos uno. También dijo, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, de concierto. Dijo, uno como Él y el Padre son uno. Y el Padre fue la palabra y Él fue la palabra hecha manifiesta. Él era uno con el Padre porque Él fue la manifestación de la palabra prometida de Dios. Y así es hoy o en cualquier otro día. Sí, Señor, que Dios es uno. Él quiere que nosotros seamos uno. ¿Cómo pueden ser uno cuando este niega el que nació de la Virgen y este acá no niega la sanidad divina y esto y aquello y todos se mezclan así? Algunos ni creen en Dios ni creen que fue el Hijo de Dios. Creen que Él fue el Hijo de José. El Hijo de Dios, seguro. Los seguidores de Zwingli, los gemelos de los luteranos así creen. Que Él verdaderamente solo fue un buen hombre. La ciencia dice que solo fue un profeta, un hombre cualquiera. Pero que no fue divino. Pero si Él no fue divino, entonces Él es el engañador más grande que el mundo jamás ha tenido. Él fue Dios o no fue nada. Él era divino. Él fue la deidad misma, hecha carne entre nosotros. La persona del Hijo de Dios, ¿cierto? Eso es lo que Él fue. Ahora, vemos que ha entrado la discrepancia. Sabemos que está aquí. Nadie lo puede negar. Oh, vaya.
Noten, Él destruirá al grupo que proclama estar sirviendo a Dios. Vigilen eso bien. Dios sembró su simiente. Estoy terminando porque ya es tiempo de comenzar la línea de oración. Dios sembró su simiente. Y su simiente es Cristo. Voy a predicar sobre eso en una noche próxima donde Dios decidió poner su nombre, Dios mediante. Quizás en un desayuno cuando tenga más tiempo. Vean, Él es la única vía de escape. Él es el único potentado verdadero. Él es el único Dios verdadero. No hay otro aparte de Él. Yo soy Dios y solo Dios yo soy, dijo Él. Jesús dijo, este es el mandamiento. Escuchad, Israel, yo soy Jehová vuestro Dios. Solo un Dios. Yo soy. ¿Por qué buscáis a otro? Otro vendrá. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Y esto lo hicieron en Nicea. ¿Eres cristiano? Soy bautista. ¿Eres cristiano? Soy pentecostal. ¿Eres cristiano? Soy pentecostal. Otro nombre. Pero cuando es algo tocante al nombre de Jesucristo, caminan lo más lejos posible. No quieren tener nada que ver con ello. Porque Él es la palabra. La palabra se declara a sí misma. Noten. La única vía de escape. Él es la rosa de Sarón. La Biblia así lo declara. Todo título en la Biblia de Dios pertenece a Jesucristo. Fue el alfa, la omega, el principio y el fin. Que fue y que es y que será la raíz y linaje de David. Ambos raíz y linaje de David. La estrella de la mañana. La rosa de Sarón. El lirio de los valles. El alfa y la omega. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo en Jesucristo. Él fue la completa manifestación de Jehová hecha carne para morar entre nosotros. Exactamente lo que Él fue. La rosa de Sarón. ¿Qué hicieron con la rosa de Sarón? La exprimieron, la pisaron para sacarle el perfume. Una rosa hermosa tiene que ser exprimida para sacarle el perfume. Y aquella fue una vida hermosa. Jamás había existido una vida semejante, pero esta tuvo que ser exprimida en el Calvario. ¿Ven ustedes? Tomaron la unción de la rosa de Sarón y la pusieron sobre Aarón. Él tuvo que ser ungido con eso antes de entrar ante el Señor en el lugar santo, en el velo santo. Tenía que ser ungido con la rosa de Sarón para entrar y rociar el propiciatorio cada año. Y esa unción tenía que estar sobre él, un olor suave ante el Señor. Cargando también la sangre del cordero ante él, después de que también había sido rociado con sangre del cordero. Tenía que granadas y campanas en su vestidura y tenía que caminar con cierto paso tocando santo, santo a Jehová. Noten. Él es esa rosa de Sarón, ese olor suave, la unción sobre su pueblo. Usted no puede venir ante Él con ningún credo u otra cosa, pero solamente ungido con la rosa de Sarón, la palabra. Él también es el lirio de los valles. Ahora, ¿cómo se obtiene el opio? Se obtiene el opio cuando se exprime el lirio. Allí se obtiene el opio. Los médicos lo usan en sus laboratorios. Un hombre que está muy nervioso y frustrado. Una mujer que se siente como que se va a volver loca. Solo camina de aquí para allá gritando, es que está en histeria. Pero el doctor toma un poco porción de su opio del lirio y se lo mete al brazo, a la vena o a algún lado, o a la del hombre. Y eso los calma por un tiempo, todo está tranquilo. Pero al acabarse ese opio, y viene de nuevo y peor que antes. Les digo, amigos, eso apenas es un tipo del opio genuino que conozco yo que procede del lirio de los valles. Él es el lirio de los valles. Fue exprimido en el Calvario, herido fue por nuestras rebeliones y por sus llagas fuimos nosotros curados. En eso, la exprimida de las flores, Él fue la flor. Él fue la flor más tremenda que jamás ha crecido este lirio de los valles y esta gran rosa de Sarón. Ahora, Él está extendido en esta noche entre el cielo y la tierra, creo yo, o más bien fue en aquel tiempo para quitar el pecado del mundo y traer de nuevo la sanidad al mundo. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, por todos los siglos. Amigos, cuando Dios le dijo a Moisés allá en el desierto, lo cual fue un tipo del mismo, que levantara una serpiente de bronce, y el bronce significa pecado juzgado. La serpiente de bronce representó pecado ya juzgado. Bronce siendo juicio divino, como también el altar de bronce donde se colocaron los sacrificios. También Elías miró hacia arriba y dijo que el cielo era como bronce, juicio divino sobre una nación incrédula que había retrocedido de Dios. Bronce representa juicio, juicio divino. La serpiente representó pecado ya juzgado. Y Jesús fue aquella serpiente hecha pecado por nosotros. Y sobre sí tomó los juicios de Dios. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Oh, Dios tiene su armario lleno de opio en esta noche para usted, amigo cristiano. Si usted está enfermo y sufriendo o está agobiado, la carga es demasiado para usted. Ya no puede continuar mucho más. Se va a volver loco en este día moderno en que estamos viviendo. Escucharán el programa Salvavida hoy, donde dijeron que Rusia para el 55 tomaría control completo de todo el mundo. Antes que eso suceda, tiene que
que ocurrir el rapto. Así que, amigo, ¿qué tan cerca está? Está aquí cerca la mano. ¿No lo quiere usted buscar en esta noche de todo corazón? Él es el lirio de los valles. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él está aquí en esta noche para levantarse entre su pueblo. Así como Moisés levantó el emblema de pecado ya juzgado, y no solo pecado, pero también enfermedad. Recuerden, Jesús dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Con qué motivo levantó Moisés aquello? Para el pecado, la incredulidad y la enfermedad. Jesús también fue levantado para el pecado, la enfermedad y la incredulidad. Fue lo mismo. Ahora, en esta noche, en los días cuando tenemos esta gran discrepancia, Jesucristo prometió en Lucas que en los días antes de la venida del Señor, sería como en los días de Sodoma. Y cuando el Hijo del Hombre se revelaría, así como el Hijo del Hombre se reveló allá a Abraham, Elohim, Dios hecho carne entre humanos, y moró allí con Abraham y lo mostró. Le dijo lo que Sara estaba pensando. Ella estando detrás de la carpa, la cual aún no había visto, y le dijo a ella y la llamó Sara. Abraham, no su nombre Abraham, con el cual él había nacido, sino Abraham, no Saraí, sino Sara, S-A-R-A. ¿Dónde está tu mujer? Sara. Dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. Y él se rió. Él dijo, ¿por qué se rió ella? Ahora, Jesús dijo un poco antes de que esta gran discrepancia es recogida y quemada, que el Hijo del Hombre se revelará de la misma manera como lo hizo allá. ¿Y eso es qué es? Es de nuevo el lanzamiento ante ustedes. Que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por todos los siglos. ¿Lo creen ustedes? Leemos nuestros rostros para orar. Querido Dios, te amamos. Tu palabra es tan alimenticia para nosotros, Señor. La amamos, vivimos por ella, Señor. Parece que nuestra capacidad nunca es suficiente. Amamos sentarnos a tu mesa con tu palabra y gozarnos en las bendiciones, Señor, cuando nos reunimos así, hermanos y hermanas, que han sido comprados por la sangre del Hijo de Dios. Son los que han sido comprados por tu sangre. Y hemos venido aquí en esta noche, Señor, hemos dedicado estas noches para orar por los enfermos. Y de acuerdo a las Escrituras, tú dijiste que por tus llagas fuimos nosotros curados. Fuimos. Entonces, no es necesario orar, sino solamente confesar nuestros pecados, porque por tus llagas ya fuimos, tiempo pasado, sanados. ¡Oh! ¡Qué día de salvación! ¡Qué promesa por Emanuel! Eso es ciertamente la verdad. Tú dijiste, por un tiempo el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo, pronombre personal de yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Y en el fin del tiempo, en esta gran consumación, tú dijiste, un poco antes que eso suceda, que será como el tiempo cuando cayó el fuego en Sodoma y quemó el mundo gentil. Que entonces vendría nuevamente una revelación del Hijo del Hombre, así como fue en Sodoma. Padre, que el pueblo no pase esto por alto. Y Dios, yo ruego, fue una cosa algo cruda. Si lo dije mal, perdóname. Cuando dije engranar a otra velocidad. Los amo, Señor. Yo ruego que no se les escape esto, que esta sea una de las noches tremendas, Señor, que todo enfermo, todo afligido, ciego, lo que sea que esté aquí, Señor, sea sanado en esta noche. Todo pecador sea salvo. Allí en sus corazones ahora mismo, si son incrédulos, que acepten a Cristo en este momento. Concédelo, Padre, todo está en tus manos. Nos entregamos a ti para verte llegar entre nosotros. Y tú dijiste en Juan 14:12, el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. ¿Cómo sabemos que tú te diste a conocer al pueblo? Por cuanto tú fuiste el profeta que Moisés dijo que se levantaría. Ellos no habían tenido profetas por centenares de años. La discrepancia estaba por todos lados. Pero sin embargo, la palabra de Dios tenía que ser cumplida. Y así la palabra llegó a ser carne y así mismo la discrepancia. Y Padre, vemos lo mismo hoy. La discrepancia llegando a ser un solo manojo grande. Y también vemos la palabra viniendo de la misma manera. Bendícenos esta noche, Padre. Nos entregamos a ti juntamente con tu palabra. Lo que tú tienes necesidad que hagamos, hazlo con nosotros, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.